Bienvenidos a un último video de esta serie de patrones ideales de entrada. En este video vamos a estar viendo un poquito sobre la dirección. Ya finalmente vamos a poder determinar cuál es ese patrón de entrada ideal y cómo vamos a resolver todas las variables para poder ubicar una entrada de alta probabilidad. Recuerden que en las descripciones de los videos les estoy dejando mucho más material de Hotmart. Vamos a empezar a hacer talleres muy interesantes en vivo para todas las personas que quieran aprender a operar, aprender sobre movimientos interesantes en el mercado. En este caso entonces les voy a mostrar cómo podemos identificar una entrada en el US30 para el día de hoy también. Estamos hablando de una dirección bajista. Claramente vemos que el precio ya nos rompió estructura en temporalidad de H4, en temporalidad diaria todavía le falta un poco para romper, pero venimos, digamos, en la temporalidad de H4 buscando un movimiento bajista que nos puede servir para un desarrollo de 1, 2, 3 semanas, ¿vale? En este caso entonces tenemos una dirección clara. Sobre el tema de dirección hay mucho que trabajar. Nuevamente les recuerdo, nosotros tenemos muchas clases dentro de módulos específicamente diseñados para entender la dirección. No es algo que podamos ver en 2 o 3 minutos. La idea es que podamos entender muchas herramientas alrededor de este tema que obviamente pues vamos a tener que seguir estudiando y trabajando para lograr ese entendimiento mayor del mercado. En este caso entonces tenemos una dirección definida, sabemos hacia dónde va el precio. Lo que estamos buscando ahora es algo específicamente que nos sirva para entender cómo se va a desarrollar el precio. En temporalidad de H1 definimos un Fair Value Gap, una zona de liquidez importante, y al mismo tiempo definimos una zona de retroceso. En H4 tenemos lo mismo, tenemos un Fair Value Gap muy importante en el bajo de esta vela de H4, si lo ven acá, y en esa zona entonces esperamos que el precio llene la liquidez pendiente para empezarse a mover más abajo. Eso es precisamente lo que estamos viendo en el escenario del movimiento que se desarrolló para este día de trading. Para este mercado, entonces, vamos a determinar cuáles serían esos horarios importantes. En este caso tendríamos un premercado a las 15:30 de mi broker, tendríamos una apertura de mercado a las 16:30 de mi broker y tendríamos un cierre de sesión AM a las 19 horas de mi broker. Este sería entonces el horario que estoy dentro del cual estoy buscando, digamos, un movimiento importante, un movimiento interesante. Ya tenemos la parte inicial que es la entrada. También nos interesa mucho determinar o definir hacia dónde se puede desarrollar el precio. Entonces tengo un rango definido, voy a marcarlo no solamente con una línea, sino también con un recuadro. Este es el rango de precios dentro del cual estoy trabajando. Y como estoy buscando movimientos bajistas, estoy pensando en vender. Por ende, me interesa vender en la parte más alta del rango, por encima del 50%, por encima del 66%. En este caso, entonces, estamos buscando una zona precisamente por encima de este punto medio que teníamos acá, ¿cierto? Este punto medio que teníamos en el recuadro, que de hecho también lo podemos marcar esa zona como una zona de importancia. Más o menos podríamos definir algo como esto, ¿vale? Si yo tengo clara esa zona, tengo claro en dónde podríamos estar viendo una reacción del precio, desde dónde se podría mover y hacia dónde se podría mover, entendiendo que la tendencia es bajista, pues entonces pensamos en que estos mínimos pueden ser una zona importante a ser tomada. Ahora, si me subo de temporalidad, también voy a poder identificar otras zonas adicionales. Por ejemplo, en este caso, tengo una zona de order block importante que voy a tomar como confluencia adicional. Aquí la tenemos, ¿vale? Entonces miren cómo vamos creando un escenario completo en donde podemos determinar algo que viene sucediendo en la temporalidad mayor dentro de un horario específico con unos parámetros muy claros de entrada. Estamos buscando liquidez en la temporalidad mayor, liquidez en la temporalidad menor. Además tenemos un contexto claro. Vemos que el precio está cayendo y que en el momento estaba consolidando durante el día, durante las sesiones anteriores, y que luego de eso pues podríamos estar buscando una expansión o una salida de esa consolidación hacia la zona baja,
precisamente por esa tendencia macro que veníamos trayendo. Todas estas variables nos ayudan a entender dónde podemos hacer una entrada, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Me voy a bajar de temporalidad porque me falta confirmar la entrada. Si yo me enfoco en la zona de premercado, antes de que el mercado abra, vamos a tener una zona que de pronto no está muy clara. Tendríamos que haber buscado de pronto un movimiento mucho antes, fuera de sesión, fuera de horario. No nos interesa esa operativa en este caso. Entonces, lo que puedo hacer es esperar a que el precio desarrolle un escenario o un modelo en el corto plazo dentro de lo que ya he visto pasar en el gráfico. En ese caso, voy a marcar algunos máximos importantes. Esos máximos me van a servir para identificar las tomas de liquidez. Entonces, aquí estamos marcando una línea importante que sería un máximo de sesión o un máximo intrasesión, ¿sí? Y voy a marcar también otro máximo adicional en caso de que el precio venga a buscarlo, ¿sí? Que sería este de acá. Entonces estoy marcando una zona importante adicional en ese punto. Listo. Fíjense cómo alrededor de esas dos zonas, o incluso en este caso tomando las ambas, el precio se está moviendo más arriba, buscando un falso rompimiento, un movimiento contrario a la tendencia, creándome un swing high. Esa es una primera confirmación importante de que el precio va a empezar a moverse más abajo, ¿vale? Les decía entonces que nos podemos mover a diferentes temporalidades a empezar a buscar roturas en el precio o estructuras que me confirmen esa posibilidad de que el precio se va a mover más abajo. En este caso, en la temporalidad de M3 tengo algo muy interesante. Voy a marcar dos order blocks que tengo acá, digamos importantes, hasta este punto y hasta este punto, que serían dos velas completas, ¿sí? O dos cuerpos de vela. En esas zonas que yo voy a empezar a buscar mi entrada y voy a buscar en las diferentes temporalidades cómo el precio puede venir a romper los mínimos de la estructura, ¿cierto? Hacerme este rompimiento, a regresar a buscarme una zona importante por encima de premium. Miren donde tenemos la zona media, ¿sí? Por encima de la zona media en premium, ¿vale? A buscar esa zona premium para yo poder hacer mi entrada. Me muevo a la temporalidad de 2 minutos, también busco en esa temporalidad confluencias dentro de la zona que estoy buscando, entonces puedo marcar lo mismo, este punto digamos que teníamos acá de order block como una posibilidad de entrada importante y al mismo tiempo puedo marcar la que teníamos en la parte alta, ya vamos a marcarla en la temporalidad de M3, es decir, una zona digamos aquí alrededor de la cual también veíamos algo de liquidez, ¿vale? Entonces tenemos dos zonas importantes, creo que en M2 incluso está un poquito más clara la zona, o por lo menos más precisa, más cercana al movimiento que finalmente llegó a tener el precio. En este caso entonces, en M2, busco el retroceso hacia esa zona de entrada, encuentro la liquidez, aquí ya puedo definir entonces un precio de entrada, mi precio de entrada podría estar alrededor de este punto, ¿sí? Y con un stop loss por encima de esta zona de acá, por encima del order block, ¿vale? Voy a marcar esta zona como una zona roja, sería la zona en donde yo podría tener mi pérdida, ¿vale? Y luego voy a marcar otra zona, que sería mi zona de ganancia. Esta zona la voy a marcar como una zona verde, ¿sí? En donde podría tener mi ganancia y entonces tendríamos claramente la primera zona de mínimos y el order block finalmente que estábamos buscando trabajar en la parte más abajo, que sería ese order block de temporalidad mayor. Miren el stop loss respecto al take profit, la diferencia, digamos, importante que llegamos a tener. Es una diferencia bastante grande, bastante importante. ¿Cuántas veces cabe mi stop loss dentro de esta zona de ganancia? Varias veces. Aquí lo otro que estamos aplicando, por supuesto, es una tasa de riesgo-beneficio que nos permite identificar un escenario de alta probabilidad, pero que también me funciona para mi manejo del riesgo, para mi administración de la operación. ¿Por qué? Porque me está dando una ganancia muy superior a mi pérdida, a mi posible pérdida, y en este caso entonces lo que puedo hacer es
manejar una tasa de riesgo-beneficio alta que me da la posibilidad de obtener más ganancias y recuperarme más rápidamente de pérdidas en un futuro, ¿vale? Si yo empiezo a marcar esto aquí rápidamente, me voy a dar cuenta que tenemos más o menos primero un 1-3, que es lo ideal, es el inicial, es el punto de inicio. Luego un 1-5, que es una entrada ya muy buena, una tasa de riesgo-beneficio muy buena. Luego ya lo demás de ahí en adelante es ganancia 7, 8, 9, 10 más veces, ¿cierto? Entonces tenemos una tasa de riesgo-beneficio muy alta. Si yo tuviera tasas de riesgo-beneficio de 1-5, por lo menos cada vez que entro al mercado, pues podría perder 4 operaciones y ganar solamente una y al final quedar en break-even. Entonces, esta tasa de riesgo-beneficio es algo que viene a complementar también estos patrones ideales de entrada. No solamente estamos buscando una zona premium con unos parámetros específicos de entrada, con una definición clara de un escenario en temporalidad mayor, con una definición de un escenario en temporalidad menor, sino también con una tasa riesgo-beneficio que funcione para lo que yo estoy buscando, para lo que estoy buscando obtener para mi operativa en el largo plazo, que también es muy, muy importante, ¿vale? Esta sería entonces uno de los muchos ejemplos que podemos ver día a día en los mercados financieros, con entradas relativamente precisas. Este stop loss es relativamente preciso y con ganancias que son muy buenas también respecto a mi stop loss, respecto a la posible pérdida que puedo llegar a tener. Espero que esta serie les haya servido bastante. Este es el resultado de entender muy bien todo lo que hemos hablado en los últimos videos. Recuerden que si quieren seguir estudiando, les voy a dejar más contenido en la parte de la descripción. Si les gustó este video, síganme, comenten, compartan con otras personas. Y recuerden que tenemos muchos canales adicionales en donde pueden ver información gratuita o información de pago. La mentoría también es una oportunidad muy importante en donde pueden recoger todos estos conceptos y empezar a estudiar de forma intensiva para llegar a la rentabilidad. Los espero entonces en una próxima serie. Gracias a todos por ver este video. Éxitos, feliz trading.